Comenzamos, señoras y señores, la tertulia en este miércoles 7 de diciembre del año 2022. 3-1, 3 acá, 1 a distancia. Hoy saludando a quienes nos acompañan en la mesa acá. Desiree Pagliarini, buen día. Buen día, ¿cómo andan todos? Al lado de ella, Patricia González, bienvenida. Un gusto. Esa es la bancada femenina, digamos, de espaldas a la plaza. Del otro lado, Diego Olivera, que debuta hoy en estas tertulias. Buen día, Diego. Bienvenido. Buen día, muchas gracias por la invitación. Un placer estar por acá. Diego es licenciado en Trabajo Social. Sí, señor. Y fue presidente de la Junta Nacional de Drogas entre los años 2016 y 2020. Así es. Hoy, dedicado a... Hoy trabajo en la bancada parlamentaria del Frente Amplio como asesor, especialmente en el Senado, y también soy senador suplente. Y bueno, y estoy cumpliendo algunas otras tareas en el sector privado también como asesor. Y el último saludo es para Agustín Iturralde, que esta vez está, ¿dónde? ¿En tu casa, Agustín? Estoy en mi casa, sí. Estoy con algún problema de logística familiar, pero acá conectado y escuchándolos. Me encanta el término, ¿no? Logística familiar. Empatizamos contigo aunque nos molesta el Zoom. Se enfermó el niño y no puede ir a la escuela. Lo tengo acá al lado mirando dibujitos. Bueno. Los países socios del Mercosur expusieron ayer sus discrepancias sobre la inserción internacional del bloque y sobre la negociación de acuerdos comerciales extrazona, pero de todos modos coincidieron en que deben buscar caminos que eviten una ruptura de este grupo fundado en el año 1991. La cumbre de mandatarios, que tuvo lugar en Montevideo, contó con la presencia del presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, de su par argentino, Alberto Fernández, del presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, y el vicepresidente de Brasil, Hamilton Mourão. Se esperaba que en el encuentro hubiera rispideces entre los socios, ya que la semana pasada Argentina, Brasil y Paraguay emitieron un comunicado conjunto donde advertían a nuestro país sobre la aplicación de eventuales medidas jurídicas y comerciales a raíz del pedido de adhesión de Uruguay al TPP, el Tratado de Asociación Transpacífico, y también por las conversaciones anteriores de Montevideo en procura de TLCs con China y con Turquía. En la sesión de este martes, Lacalle Pou pidió retirar de la mesa la idea de ruptura del Mercosur, un término que había utilizado el lunes el canciller argentino Santiago Cafiero a partir de la postura uruguaya. Se generaron muchas hipótesis de que esta reunión iba a provocar más conflictos que acuerdos. Estoy seguro de que nadie se tomó un avión para generar más conflictos, sino para buscarle la vuelta, añadió Lacalle Pou. El mandatario se mostró convencido de que es mejor que el Mercosur negocie acuerdos comerciales en bloque, pero si eso no es posible, agregó, Uruguay no está dispuesto a quedarse quieto. El que se queda quieto se atrasa, enfatizó. Tenemos buena calidad productiva en nuestro país, tenemos buena producción intelectual. Queremos competir en igualdad de condiciones. Y eso es lo que nosotros apelamos a los socios del Mercosur. Vayamos por eso. Busquémosle la vuelta. No para dormirla, porque todos sabemos que en el mundo político y en el diplomático también, juntémonos para pincharla y para dormirla. No. Y por eso yo hablo de sinceramiento. ¿Hay ánimo de avanzar? Bueno, vamos. Tenemos más espalda. A su turno, el presidente argentino Alberto Fernández, cuyo país asumía la presidencia pro tempore del bloque por los próximos 6 meses, le pidió a Lacalle Pou que Uruguay cumpla con las reglas del Mercosur. Vos decís, nadie quiere romper. Bueno, cuando en una sociedad las reglas se incumplen, alguien está rompiendo. Si hay que cambiar las reglas, discutámoslo, porque yo estoy dispuesto a dar esa discusión, porque tal vez Luis te quepa razón en alguna de las cosas. O en muchas, no lo sé. Pero lo que digo es, las reglas del Mercosur hoy dicen algo distinto. Y esas reglas debemos respetarlas. Y mientras no las cambiemos, las discutamos, tenemos que respetarlas. Cuéntenos cómo observaron, ¿estuvieron pendientes de estas deliberaciones del lunes, del martes? ¿O no? ¿O los tiene aburridos el Mercosur?
Bueno, tomo la posta un poco. Nada, justo antes, previa a la tertulia, estábamos hablando de que también hubo una previa, ¿no? Del Mercosur, que viene siendo todo un cortometraje, ya parece, porque hay demasiada dialéctica, mucho tire y afloje, un intercambio tenso que ya sabemos que viene desde hace un par de periodos. Pero bueno, el tema acá es que no va a dejar de ser tenso porque Uruguay tiene un gran desafío, un reto que no podemos obviarlo más allá de que nos guste o no nos guste la presidencia de turno, o sea, si está Lacalle Pou o quien esté. Es el desafío de que Uruguay no se pueda trazar y no puede dejar de expandirse al mundo y abrir la cancha por el Mercosur, y tampoco podemos dejar el Mercosur y salir del Mercosur y decir, bueno, no nos importa. O sea, ningún escenario está bien. Hay que mantenerse en el Mercosur. La integración regional es muy importante. La solidez que tenga el Mercosur va a hacer que crezcan los países miembros. Pero el problema neurálgico que yo veo con el Mercosur es que ya tiene mucho tiempo en funcionamiento y no avanza. Entonces, cuando un instrumento no avanza y lo que hace es retrasar y ser no voy a decir un lastre, pero sí voy a decir complicar el panorama, hay que empezar a buscar, a movilizar las bases para ver si se obliga a esa herramienta a cambiar y a empezar a transformarse, o se empieza a abrir un poco más el panorama y se empieza a abrir las oportunidades para los países que no la tienen, siendo los minoritarios, ¿no? O sea, no, obviamente las potencias que son Brasil y Argentina. Entonces, ahí está el desafío de Uruguay de mantener ese fino equilibrio. Es lo que yo veo más complicado, pero es lo que veo que tenemos que hacer. Para mí estuvo re interesante. A mí me gustan las cumbres, ahí donde se dicen cosas. Además tiene esa cosa de la diplomacia que como que se lo están diciendo de buena manera, se lo están diciendo bien, pero están diciendo cosas re picantes. Preferiría que fuera una diplomacia con alguna mujer más. Esa foto me implica, esa foto llena de tipos. Concuerdo. Además, en nuestro gobierno también, en el gobierno de Argentina también. O sea, mirá para atrás, son todos hombres, salvo, creo, Carolina H. y alguna otra mujer más. Había 2 o 3 mujeres en la mesa. Eso hace también a una forma de hacer política, que me parece un problema. Creo que hay algunas diferencias y algunas discrepancias que son súper interesantes, ¿no? Primero, lo que dice Alberto Fernández sobre la ruptura. O sea, o rompes o jugás con las reglas que tenés, o cambiás las reglas. O sea, uno no puede hacer de cuenta que no está cambiando las reglas y que no está rompiendo, porque además en el inconsciente dice, no voy a hablar de ruptura, como 5 veces y dice la palabra ruptura 30 veces. O sea, sí, amigo, o sea, usted si no sigue las reglas de lo que estamos jugando, está jugando otra cosa. Hay una discusión de fondo que es la discusión de la forma en la que vos te insertás, que creo que eso está claro, que hay formas distintas y planteos distintos, ¿no? Y es un cambio en relación al planteo histórico de Uruguay que tiene nuestro presidente. O sea, el presidente dice, bueno, nosotros tenemos que abrirnos al mundo, tenemos que vender conocimiento, tenemos que vender otra cosa, no solo commodity, papá. ¿Y cómo lo vas a hacer? Solo. De hecho, Alberto en un momento le dice, bueno, pero viste que vos venías negociando con China y al final tanto, o sea, no ha pasado nada. O sea, no es tan fácil negociar con los países grandes cuando vos sos un país de 3,5 millones. Entonces creo que hay una discusión de cómo te insertás, que si te insertás por bloque, ¿no? Y si la lógica va a ser una construcción entre bloques, que es, además yo entiendo que el mundo está teniendo esa lógica, y además yo creo en esa lógica, me gustaría que la integración no solamente fuera del sur, sino que tuviéramos una integración más latinoamericana y que pudiéramos mirar entre lo que tenemos, si mirás los países, ¿no? En términos de producción de alimentos, de energía, de litio, o sea, si mirás los países del Mercosur, hay muchísimo poder colectivo, o sea, en el poder colectivo hay un montón. Ahora, si nos mirás solo, nosotros somos 3,5 millones. Pero lo otro que me parece que también es importante es, hay una visión de mundo que es, ¿qué te importa a vos? ¿Que te vaya bien a vos o que nos vaya bien a todos? Y eso me parece que quedó medianamente claro. Porque, bueno, yo tengo que resolver mi país tiene que insertarse, mi país esto, mi país. Cuando habla Alberto de la desigualdad que tienen los países, yo creo que también lo que está queriendo decir es, mirá, amigo, que administrar un país de 3,5 millones, que un país de 40 millones, o un país de 50 millones, etcétera, etcétera, no es lo mismo.
Entonces, cuando vos negociás y disputás tratados de libre comercio o formas de insertarte internacionalmente con el tipo de cosas que vos vendés, con lo que vos estás dispuesto a comprar, con la gente que vos negociás adentro, porque vos negociás con tu propio poder económico sobre qué vendés o qué no vendés o cómo crece tu país. Mirá que no es tan fácil administrar como administrás vos, que en definitiva son 5. Entonces, me parece que hay también un punto ahí de qué te importa a vos, que te vaya bien a vos o que nos vaya bien a todos. Y no escuché con mucha claridad eso de nuestro presidente. La dejo por ahí para esta primera vuelta. Sigue Agustín ahora. Dale. A ver, este es un tema repetido. Contrariamente a lo que dice Patricia, me pareció tremendamente aburrida la cumbre. La repetición de un capítulo que ya vimos varias veces y que creo que en esta mesa con una conformación parecida lo hemos discutido. Y es, bueno, el recap de lo que ya sabemos, ¿no? Uruguay tiene, y acá otra discrepancia con Patricia, Uruguay tiene una estrategia de inserción internacional que por lo menos es muy nítida desde el último gobierno de Tabaré, ¿tá? Que es exactamente esta. La única diferencia es la insistencia, la persistencia, quizás la presión que se hace sobre el tema. Pero en el último gobierno de Tabaré Vázquez, con Rodolfo Noboa, Uruguay recorrió exactamente el mismo camino, planteaba exactamente los mismos temas en Mercosur, discutió un TLC con China, no llegó tan a hacer fue y lo planteó, y se reunió en China y bailaron los ministros en China. Exactamente la misma... Aclará lo del baile. Aclará lo del baile. No, y fue la presidenta ANCAP, recordado del baile de tango. No recuerdo bien el episodio, corríjanme quien lo tenga más fresco, pero si no me recuerdo, dio con el expresidente Tabaré Vázquez y alguna ministra en marco de una reunión con autoridades chinas bailaron tango. Sí, es un detalle anecdótico. Efectivamente, en Pekín, en una recepción, sonó el tango y el entonces presidente Tabaré Vázquez invitó a bailar a Marta Jara, ¿no? Marta Jara. La presidenta de ANCAP. Pero no sé a qué venía lo del baile. Bajo la atenta mirada de Xi Jinping, que estaba muy cerca del episodio. Estaba tomando nota. Pero no sé para qué metiste el baile en esta conversación. Bueno. No sé, para darle una notita de color, pero para demostrar... Para ponerlo más entretenido, porque venía aburrido. Y sus planteos de tratar de avanzar en otros mercados. Y planteó en Mercosur la palabra flexibilización. La diferencia con este gobierno es que este gobierno está haciendo de esto una punta de lanza, ¿no? Está insistiendo, persistiendo y está abriendo distintas puertas. Era lo de China, ahora también se presentó la carta para el ingreso al CTTPP, que yo creo que es el interés nacional más básico, ¿no? Cuando uno escucha a Alberto Fernández, y acá la verdad, Alberto Fernández es la síntesis de todos los problemas de Mercosur. Todo el planteo de Alberto Fernández es la síntesis, no es el romanticismo de una integración que de la boca para afuera dice una cantidad de cosas, pero es pura prepotencia con los más chicos y no tiene ni un solo avance en términos concretos. Y sobre todo ayer, el presidente de la calle Pou le dijo lo del VAR. Es de un cinismo, de una falta de vergüenza plantearlo del cumplimiento de las normas, y la verdad me sorprende que Patricia se suba a ese argumento, que en el Mercosur vos podés o no hacer acuerdos por tu cuenta, es un tema discutible. No era el espíritu de la Unión Aduanera. El argumento de Uruguay es que la Unión Aduanera nunca llegó a concretarse y hay buenos elementos jurídicos para defender esa postura. Hay muchas dudas jurídicas de decir, ¿se puede o no hacer lo que Uruguay quiere hacer? ¿Verdad? ¿Qué es lo que pasa con el Mercosur? El Mercosur es una jaula de normas que hace tiempo que nadie va ni siquiera a los mecanismos de solución de controversias, porque cada uno hace lo que quiere. Y Argentina y Brasil, pero sobre todo Argentina, ha violado toda norma que se le ocurrió, y las más evidentes, no las que son discutibles, las más evidentes. Recordemos a los gobiernos del Frente Amplio cómo nos bloquearon los puentes con total impunidad, ¿no? Artículo 1 del Tratado de Asunción, libre circulación de personas, trancaron los puentes meses y no pasó nada. El tema de las licencias automáticas no se puede importar, se empiezan licencias automáticas para exportar a Argentina, mecanismos, subsidios a las exportaciones, todo. Argentina es un ejemplo de violación permanente, tácita, brutal, de una cantidad enorme de normas. Sí, es el violador serial de normas del Mercosur. Sí, Argentina lo ha hecho, Brasil lo ha hecho, y Uruguay lo ha hecho también, ¿no? Y Uruguay lo ha hecho también antes de esto, antes de recorrer este camino dudoso, cuestionado, polémico. Uruguay también ha tenido las suyas, ¿no? En definitiva, en el Mercosur, la normativa hace años que es muy relativa. Obviamente esto no es una competencia de quién la más, no, pero por lejos Argentina es el que destruye
sistemáticamente con los mecanismos de importación y con los límites al comercio interno, integraron entre nosotros. Argentina permanentemente destruye el comercio interno con mecanismos proteccionistas hacia producción uruguaya. Han cerrado fábricas en Uruguay, Han cerrado fábricas enteras por la política comercial y kirchnerismo. Ese es un cálculo que se podría hacer. Este discurso de Alberto Fernández de parte de uruguayo. Por favor. Ese es un cálculo que se podría hacer. ¿Cuál de los socios ha incumplido más? Ese podría ser un estudio interesante, porque todos no hay que hacerlo. Todos en definitiva han incumplido. A golpe de vista se nota, no es ni discutible, me parece. ¿No? Es por aclamación, digamos, no hace falta poner el medidor. Bueno, dice uno de nuestros oyentes, Eduardo, si nadie rompe las reglas no hay cambios. Evolución, revolución. No, pero hay que movilizar el tablero. No, pero ojo, el oyente aclara, soy del Frente Amplio desde el 84. Está bien. No, pero podemos tener diferencias. Bueno. No, pero entiendo lo que dice, ¿no? Hay procesos de cambio que se desencadenan porque alguien o algunos en determinado momento da un paso por fuera de la norma. Uruguay está movilizando el tablero, está sacudiendo. Pero lo hemos visto tantas veces en el mundo, en los países, ¿no? Para cambiar muchas veces, para que después se reconozca que hay que hacer un cambio, muchas veces alguien tiene que quedarse por fuera del juego o colocarse por fuera del juego. Creo que a eso va el oyente. Es la tesis de que es mejor pedir perdón que pedir permiso, ¿no? Exactamente. Va un poco por ahí, pero bueno, uno no debería pensar que para innovar es un prerequisito romper las reglas, porque bueno, si no entramos en una especie de caos, sobre todo de relaciones diplomáticas, donde cada uno rompe la regla que más le conviene. Yo creo que esa tesis de un Uruguay incumplidor la tenemos que rechazar porque no tiene fundamentos claros. O sea, Uruguay tiene derecho a negociar, obviamente que firmar la inclusión nuestra en otro tratado, ahí sí hay un incumplimiento y ahí sí se desata una cuestión complicada. Lo que hoy está planteado en términos políticos es que el resto de nuestros socios se han juntado para criticarnos, ¿no? Entonces hay una situación de aislamiento de Uruguay que no contribuye a nuestra finalidad de abrir el bloque. O sea, lo que Agustín decía, estoy parcialmente de acuerdo. Hay una estrategia que es consistente entre los diferentes gobiernos uruguayos, que es necesitamos mayor apertura al mundo. Lo que es real es que esa apertura al mundo se debe hacer desde el regionalismo, porque inclusive el interés que Uruguay puede tener para terceros países extrazona o para otros bloques, es Uruguay como puerta de entrada a una región, no como Uruguay como mercado. Entonces, esa tensión entre regionalismo y apertura, en la cual nosotros estamos inmersos y nos genera mucha frustración porque el Mercosur no va hacia donde nosotros queremos, no se puede resolver cancelando el regionalismo o aislándonos en la región para abrirnos al mundo, porque entonces ahí nuestra posición aperturista pierde atractivo, ¿sí? No somos tan fuertes para abrirnos al mundo. Lo que sí veo, que bajo ese consenso interpartidario de frustración con respecto a los resultados del Mercosur y necesidad de apertura, hay un cambio de estrategia, ¿no? O sea, lo que vemos es un gobierno muy poco consistente en cuanto a su estrategia de inserción internacional. Había toda una apuesta a ir hacia China, que es cierto, compartida, Tabaré también la propulsó, pero esa apuesta se fue debilitando. O sea, se dieron argumentos desde el gobierno, por ejemplo, de que la cosa estaba estancada porque China estaba cambiando sus negociadores. O sea, una cosa absolutamente increíble, digamos, que digamos, para generar cierto alivio en la presión nacional que puede haber, pero que quienes conocen relaciones internacionales saben que eso no funciona así. Y ante, el estancamiento de esos potenciales avances con China, vamos a presentar una petición a espalda de nuestro socio del Mercosur a el acuerdo transpacífico unos días antes de la cumbre, de la propia cumbre del Mercosur, que es lo que generó esa previa de mucha tensión. Entonces, lo que uno no ve es hacia dónde quiere ir el gobierno. Y cuando el resto de los socios le cobran, explícanos un poco más la estrategia, yo creo que nosotros no logramos convencer y tenemos que lograr convencer a nuestros socios de que la apertura nos sirve a todos. A ver, creo que Desiree estaba con la mano levantada y Agustín también. ¿Quién va?
cortito, a ver si ahora conversan. Lo mío, una anotación y le dejo a Agustín. Yo le quería contestar a Diego directamente que quizás esa es la estrategia. La estrategia es abrir totalmente el panorama, abrir las oportunidades y que los demás socios vean que Uruguay se puede mover en cualquier ámbito, desde la Unión Europea hasta Pekín, hasta Turquía, hasta donde Uruguay tenga la capacidad de negociación. Y para mí es un poco por ahí y yo no lo veo como algo negativo. A ver, desde la oposición se ha venido propulsando este discurso de no, es como una política internacional confundida, ¿no? Medio naufragando. Y no, ¿por qué confundida y naufragando? Yo creo más bien que es una política internacional de decir, no me cierro a nada, estoy totalmente dispuesto y abierto a escuchar a cualquier negociador y a cerrar cualquier trato en cualquier parte del mundo que a mí, Uruguay, me convenga como país y como interés nacional. Soberbia, me parece a mí. Me lo define mejor. Yo creo que ahí tengo una discusión larga con Agustín en relación a esto y creo que hay una diferencia central que es la dimensión de la diplomacia y la política, de los posicionamientos políticos. O sea, en una cumbre política, lo que hace la gente es posicionarse políticamente. O sea, ¿cuál es la visión de mundo que tenés? ¿Qué es lo que te planteás? Yo creo que no está en discusión que uno tiene que salir a juntarse con todo el mundo. No, eso no lo discuto yo, no lo discute el Frente Amplio, que uno tiene que tratar de tener comercio con todo el mundo, por supuesto que sí, o sea, insertarse y dialogar y vender, está bien, fue una estrategia del Frente esa. O sea, no estoy en contra de diversificar. Lo que estoy diciendo es desde dónde vos te parás en tu construcción política para construirte en el mercado internacional. Yeah. Si vos decís, bueno, no, mirá, yo solo, ahí hablo de la soberbia, ¿no? Nosotros somos nosotros, que somos mucho mejores, que, o sea, todo bien, pero en discusión de mercado tenés un mercado de 3,5 millones. O sea, entonces si vos crees que los chinos quieren negociar contigo porque la verdad que les va a resolver el problema a la soja, amigo, no, sea malo, o sea, ¿por qué quiere negociar China contigo? Porque sos parte del Mercosur, es lo que dice Diego. O sea, porque vos estás inserto en un lugar, porque no te podés mudar de país, porque no te mudas de vecino. Entonces, como vos estás inserto en ese lugar, tienen interés en vos. ¿Cómo vos te paras ante los que tenés alrededor en la discusión política? Diciendo, bueno, nosotros vamos a salir a hablar con todo el mundo y a negociar con todo el mundo. Y bueno, y si ustedes se resuelven mejor, que me parece que esa es la postura política que queda un poco más clara, que no fue el posicionamiento político anterior. ¿Hay que rediscutir el Mercosur? Ya lo hemos discutido esto, sí, hay que rediscutir el Mercosur. Ahora, eso no es llevándose puesto a todo el mundo y eso no es con esta posición soberbia que tiene el gobierno. Agustín, Diego, a ver, vamos, Agustín primero. Dale, a ver, hay que rediscutir el Mercosur. La refundación del Mercosur la estamos esperando hace 20 años, ¿no? El tema es... Bueno, pero refunden, si tienen propuesta. Refunden. Pero claro. Esto depende de Brasil, no de Uruguay. Pero no tienen ninguna propuesta. No hacen ninguna propuesta. No escuché una propuesta. Porque no querés romper, pero no decís absolutamente nada. No querés romper, perfecto. ¿Cómo lo vas a hacer? Ah, no sabés, que lo haga otro. El Mercosur no es lo que Uruguay quiera que sea, ¿tá? Nosotros podemos discutir muchísimo rato y con Patricia lo hemos discutido la idea. El ideal, y capaz que estamos todos de acuerdo en esto, yo concuerdo mucho en lo que decía Diego, lo ideal es que Uruguay se haga insertarse desde el Mercosur. ¿Qué me gustaría a mí en el ideal? Que el Mercosur fue un bloque sólido de mucho más comercio de integración interna, que no fuera la vergüenza que fuera cuando vamos a Buenos Aires en las aduanas, que los productos fluyeran con naturalidad, que el contrabando dentro del Mercosur se terminara porque no tendría sentido, porque no cobramos aranceles, que nos integráramos de verdad y desde ahí salir a negociar con Estados Unidos, con Europa, con China. No tengo duda que eso es mucho mejor. Chocolate por la noticia, amigo. Claro que eso es mucho mejor. Pero lo estamos esperando hace 30 años y no está pasando. Y la pregunta acá no es si es mejor eso o esto. La pregunta es, como eso no está pasando, ¿qué hacemos? La pregunta con los pies en la realidad es, como eso no está pasando, ¿qué hacemos? Tratamos de firmar tratado de libre comercio, nosotros solos. ¿Cómo? Con los chinos. Claro, hacemos eso. Sí, ese es el plan. Creo que Uruguay... Esperá, porque hoy estoy lejos, así que no te dejaré interrumpirme, Pata, porque si no, no puedo. Como Uruguay necesita imprescindiblemente más apertura, porque para un país chico de las dimensiones de Uruguay, esto es un costo enorme para el desarrollo y para la vida de los uruguayos. Ser tan cerrado, ser tan proteccionista, significa ser más pobre. Eso es así. No hay ningún país en el mundo que sea chico, cerrado y próspero. Para los países grandes,
hay otro grado de discusión, pero para los chicos ninguno. Uruguay no va a poder seguir esperando para siempre. Y es razonable que como planteó el gobierno anterior, y como está planteando este gobierno, Uruguay recorra un camino de discutir acuerdos comerciales por la suya y plantee flexibilización en el Mercosur. ¿Esto se puede o no se puede? Yo creo que se puede. Yo creo que se puede porque Uruguay nunca ratificó la circular que planteaba que prohibía esto expresamente. En el espíritu de la Unión Aduanera claramente no estaba esto previsto, pero normativamente no quedó prohibido. Claro. Y creo que Uruguay tiene buenas razones para intentarlo. Y lo que decía Desiree, ¿no? ¿Cuál es el tema con China? No es que no hay estrategia, es que como Uruguay es chico, como claramente es difícil hacer acuerdos de un país de 3 millones de personas, en eso estamos de acuerdo todos, Uruguay tiene que golpear muchas puertas y ver si alguna se abre. Y tiene que ir por China. A mí lo de China no me atrae especialmente, pero es lo que hay. El CTPP me parece más interesante. Ojalá salga el TLC Mercosur Unión Europea. Si tengo que elegir una de las tres, capaz. Bueno, pero tengo a Diego acá que quiere meterse y no lo logra. No te quiero interrumpir. A ver. No, a ver, porque el gobierno nuestro, el gobierno uruguayo, trasunta la idea de que hay un mundo afuera dispuesto a comerciar abiertamente con nosotros y nosotros tenemos este corsé del Mercosur que nos impide expandirnos, desarrollarnos, expresar todas nuestras posibilidades productivas. Eso no es así. O sea, eso no funciona de esa manera. De hecho, cuando uno ve todo el relato previo a las elecciones y el programa del Partido Nacional, está muy estructurado en torno a la idea de que el Frente Amplio, por su sesgo ideológico en las relaciones internacionales, de alguna manera impidió un mayor desarrollo de las relaciones comerciales, lo cual es totalmente falso, porque si uno analiza cómo evolucionó el sector externo de la economía en los 15 años de gobierno Frente Amplista, va a ver que no solamente creció enormemente el volumen de los productos exportados y los servicios exportados de Uruguay, sino que se diversificó sustantivamente la cantidad de destinos. Entonces, claro, esa historia que proponía sobre todo la calle de que despojados de nuestros prejuicios ideológicos íbamos a triunfar en el mundo, no funciona de esa manera. De hecho, y esto lo marcó Bartesagui en una entrevista hace poco acá en Perspectiva de manera muy clara, sí, como tú decís, puede parecer interesante el acuerdo transpacífico, pero la serie de adaptaciones normativas e institucionales que implica adherirse a un tratado que ya tiene reglas de juego establecidas son muy grandes y obviamente que no se resuelven en este gobierno por más que el gobierno quiera o por más que el Mercosur nos dejara, sino que requiere de acuerdos políticos mucho más grandes y de esfuerzos institucionales de mediano y largo plazo. Entonces, bueno, ahí yo le pido al gobierno, creo que hay que exigirle al gobierno un poco más de claridad, porque no es salir sin ton ni son a golpear puertas que supuestamente se nos van a abrir y entonces así liberarnos del corsé del Mercosur. Esa estrategia planteada de esa manera, que es lo que está trasuntando el gobierno, claramente no funciona. Para terminar, porque no creo que vayamos a agotar el tema hoy, ni mucho menos, quiero agregar algo. ¿Qué decías, Sautín? Que son muy difíciles los contrafácticos, ¿no? Pero los países que no entraron en el Mercosur, pero que son socios del Mercosur, sí lograron acuerdos comerciales con muchísima más intensidad. Todos los competidores o socios del Uruguay fuera del Mercosur, Chile, Nueva Zelanda, Australia, pero también Perú, Colombia, han logrado profundizar su inserción internacional muchísimo en las últimas 2 décadas. Y es verdad, Diego, y están mucho mejor que nosotros. Aumentaron mucho los destinos, y termino con esto, aumentaron mucho los destinos. Ahora no se logró un solo acuerdo preferencial nuevo, significativo, con mercados realmente reales. Hay algunos acuerdos de Mercosur que han sido casi que simbólicos. Tampoco en este gobierno. Agrego que esto está lleno de matices y de, ¿cómo decirlo?, de perfiles, ¿no? Recién se recordaba este comunicado conjunto de Argentina, Brasil, Paraguay que se divulgó la semana pasada, con advertencia a Uruguay, especialmente por el paso que se daba al presentar la carta de adhesión al Acuerdo Transpacífico. Resulta que Brasil no tenía una posición íntegra en esta materia y vino a conocerse eso ahora en la cumbre del Mercosur. Dice la nota que publica hoy el diario El Observador que en el encuentro de los ministros de Economía y presidentes de bancos centrales este lunes quedó de manifiesto que en Brasil había 2 opiniones. Concretamente,
Quien habló fue el secretario de Comercio Exterior del Ministerio de Economía brasileño, Lucas Pedreira do Couto Ferraz. Manifestó que el comunicado no los representaba y que continuaban respaldando la posición de Uruguay. Según consta en el acta de la reunión, la delegación brasileña transmitió que la postura del comunicado conjunto de las cancillerías sobre la flexibilidad negociadora en el Mercosur no representa la opinión del Ministerio de Economía de Brasil, que respalda y apoya la posición de Uruguay. No es que lo cocinaron al presidente, sino que había posturas distintas, digamos. Sí, según supo el observador, a partir de la consulta a fuentes del gobierno, la decisión del Ministerio de Economía brasileño de desmarcarse de Itamaraty surgió a partir de gestiones hechas por autoridades uruguayas. Está bien, es interesante, pero entonces nuestro único aliado es un Ministerio de Economía de uno de nuestros socios, un Ministerio de Economía al cual le quedan unas semanas. 2 semanas. Unas semanas. Entonces, está bien, es interesante como dato de contexto, no nos resuelve nada de los problemas reales. O sea, Uruguay, despojado de esos sesgos ideológicos que este gobierno quiere abandonar, justamente tiene que estar mirando al gobierno de Lula, porque ese va a ser el gran liderazgo internacional de nuestra región. Y todavía no sabemos exactamente cuál va a ser la postura de Lula, ¿no? La interpretación que se hizo la semana pasada es que el hecho de que Brasil figurara firmando ese comunicado implicaba que se estaba adelantando, pero va a haber un lo que viene con el gobierno nuevo. Lo cierto es que todavía eso está por verse, porque en este mismo gobierno de Bolsonaro hubo diferencias entre Itamaraty y Ministerio de Hacienda. Pero la historia de Lula es que le ha dado mucho poder a Itamaraty, o sea, no tendría por qué ser distinto, ¿no? No, pero donde voy es a que, voy a decir una cosa obvia, ¿no? Esta discusión que está abierta y que tiene tantos años, no es independiente de quienes están al frente de los gobiernos de los países del Mercosur. Bueno, pero esa es una discusión súper interesante. No es independiente. En relación a la integración regional. Va teniendo regional. cambios, va teniendo ajustes, va teniendo avances o retrocesos en función de que en Argentina esté fulano, que en Brasil esté mengano, que en Uruguay no sé qué, ¿no? Sí. Es una región particularmente dependiente de las agendas nacionales. Eso es así, y con Argentina en particular es así. Yo solamente este aviso, y seguramente estén de acuerdo. O sea, la idea que Argentina nos venga a proponer crear un banco central del Mercosur, cuando la macroeconomía argentina debe ser la más digamos complicada del mundo, por decirlo en términos suaves, realmente asombra. Bueno, sí, pero ojo que no es una idea de Argentina solo, esa es una idea de Lula. Esa es una idea que viene del expresidente y futuro presidente. Y es la discusión sobre la moneda. Banco Central del Mercosur. Y ayer Alberto Fernández dijo, ¿por qué no? Y creo que a todos nos provocó una sonrisa. No, bueno, ¿no? Pero también habla un poco de los eufemismos que maneja el Mercosur y que Uruguay tiene un poco la responsabilidad también, ya que tomó la delantera en tratar de movilizar el tablero, en bajar los pies a tierra, ¿no? Yo creo que Uruguay es catalizador, tiene una función catalizadora que yo reitero no me parece mal, es parte de, teniendo en consideración las características que tenemos, que somos 3.500.000 habitantes y que somos un país chico, tiene que catalizar, por lo menos catalizar un poco y ver cómo se va manejando la situación. Yo creo que, a ver, hay un punto clave acá que es característica neta de cualquier relación diplomática. Ni muy ni tan. Hay que encontrar el punto medio y que todos se maneje dentro de los grises. No romper las reglas, pero sí bordear ciertos límites para que el tablero, reitero, se mueva. Se nos fue el tiempo. ¿Te quedó algo, Agustín? No, muy cortito. En esto yo creo que es verdad que las posturas han ido cambiando, pero no siempre. Itamaraty ha sido bastante consistente y es una buena política exterior. Cuando hay consistencia más allá de los gobiernos. Creo que había Uruguay, un desarme también, ¿no? Espera, Patricia, no puedo. Por su economía política, todo para estar alineado en este tema, porque es claro cuál es el interés nacional. Y el gobierno pasado, lo muestra. Ojalá así sea, porque los gobiernos de la región van a seguir cambiando. En Argentina van a cambiar también en breve. Entonces, ojalá Uruguay pueda ser consistente en su posición en este tema. Seguimos en la tertulia, vamos a otro tema.